Qué bueno es adorar a Cristo Jesús. Y hermano, le invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a meditar en su bendita palabra y le invito a que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 25. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Domingo de Resurrección o Domingo de nuestra Resurrección. Domingo de Resurrección o domingo de nuestra resurrección. ¿Será para nosotros otro domingo de resurrección más? Definitivamente este domingo ha sido muy diferente a todo lo que últimamente hemos vivido. Lo hemos vivido en casa, lo hemos disfrutado en familia, hemos estado en nuestros templos, en nuestras iglesias, en celebraciones religiosas. Es un domingo de resurrección muy diferente, pero no es un domingo de resurrección más. Yo le invito a que hoy pueda ser no solamente domingo de resurrección, sino domingo de nuestra resurrección. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Son palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo frente a una tumba de un amigo de él llamado Lázaro, el cual él llegó a resucitar. Querido hermano, la resurrección de Jesús es nuestra resurrección. El único que puede darnos vida, aunque estemos muertos, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo en Juan 11:25 las siguientes palabras. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón. Te ruego, Dios mío, que tu palabra sea viva y eficaz, como siempre lo es, y más cortante que toda espada de dos filos. Usa mis labios, Dios mío, para llevar un mensaje de bendición, edificante para tu pueblo. Permítenos comprender de qué manera tu resurrección puede ser para nosotros, Señor, también nuestra resurrección en las diferentes áreas de nuestra vida. Padre, pon tu palabra en mi boca, llena, Señor, Dios mío, mi mente y mi corazón de tu presencia para poder transmitir, Señor, un mensaje edificante, de bendición, Señor, de ánimo y fortaleza para tu pueblo. En tu nombre glorioso te lo suplicamos todo, bendito Jesús. Amén y amén. Querido hermano, posiblemente el título de este mensaje te pueda parecer un poco extraño, Domingo de Resurrección o Domingo de mi Resurrección. Posiblemente tú podrás pensar y decir, bueno, pero ¿cómo va a ser un domingo de mi resurrección si yo no he muerto? ¿Cómo puede ser el domingo de mi resurrección si yo todavía estoy vivo? Querido hermano, pero la palabra de Dios dice que pueden haber ciertas áreas de nuestra vida que están a punto de morir o que quizás ya están prácticamente como muertos. En el libro de Apocalipsis el Señor le hace un llamado a una iglesia y le dice que tenga cuidado y que no deje morir aquellas cosas que están por morir. Querido hermano, la resurrección, la vida, hermanos, el comenzar de nuevo viene únicamente a través de Jesucristo. Viene únicamente, por eso es que Jesús dice en Juan 11:25 que Él es la resurrección y Él es la vida. Aquellas cosas en nuestra vida que están por morir, Cristo le puede dar vida. Tú sabes qué área de tu vida pueden estar posiblemente a punto de morir, a punto de decaer. Podrá ser tu matrimonio, podrá ser posiblemente, hermano, tu esperanza, tu gozo, tu alegría, tu salud. Yo no sé qué área, quizás tus finanzas, posiblemente la relación familiar está decayendo, están a punto de morir. El único que le puede dar vida, el único que lo puede resucitar es Jesucristo. Querido hermano, te quiero decir esta mañana, porque tú podrás decir, bueno, pero resucitar, ¿cómo si yo todavía vivo? Te quiero decir, hermano, para que lo entendamos bien, ¿de qué se trata este mensaje? La palabra original de la palabra resurrección, la palabra original es una palabra griega que es anastasis. Anastasis significa literalmente levantarse de nuevo. Mire qué interesante. Anastasis significa levantarse de nuevo o volverse a levantar. Es donde vamos a enfocar, queridos hermanos, el mensaje de esta mañana. Porque posiblemente tú y yo hay áreas de nuestra vida donde nos sentimos decaídos.
donde sentimos que hemos caído, que andamos mal y necesitamos volverlo a levantar. Necesitamos, hermanos, que esas áreas se vuelvan a levantar. Por eso, a partir de hoy, queridos hermanos, hoy puede ser el domingo de nuestra resurrección, de aquellas áreas de nuestra vida que han decaído, que nos sentimos caídos, que nos sentimos que andamos mal. Querido hermano, hoy puede ser esa resurrección, ese volver a levantarse, ese comenzar de nuevo, ese levantarse otra vez. Pero por supuesto no en tu fuerza, por supuesto no en tu capacidad, por supuesto no en tu fuerza de voluntad, sino como lo dice Juan 11:25, yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Querido hermano, todo aquello en lo cual hemos caído, podemos levantarnos en el nombre de Jesús. Todo aquello en lo cual nos sentimos que hemos decaído, que nos sentimos mal, que sentimos que está muriendo, querido hermano, podemos volver a levantarnos, pero en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Querido hermano, en esta mañana de día domingo vamos a comprender que hoy puede ser para nosotros, óyelo bien, hoy domingo 12 de abril del año 2020, hoy que estamos celebrando el domingo de resurrección, para ti y para mí, hoy puede ser para nosotros el día de levantarnos de nuevo en nuestra fe. Número 1, hermanos, el día de levantarnos de nuevo en nuestra fe. Acompáñame a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido. Yo sé que cuando tú lo leas, tú vas a recordarlo y seguramente lo sabes de memoria. Querido hermano, hoy puede ser el día de levantarnos de nuevo en nuestra fe. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que la fe de muchos en este tiempo lastimosamente ha decaído. Lastimosamente, hermanos, tristemente, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de noticias que afligen el corazón, la fe de muchos se está enfriando. La fe de muchos ha decaído. Posiblemente ha llenado el lugar de la fe, lo ha llenado el temor. Y eso es un gran peligro en la vida de un cristiano. Posiblemente el lugar que tiene que tener la fe en tu corazón lo está llenando la angustia, lo está llenando la preocupación. Y peor aún, lo está llenando la duda. ¿Y por qué te digo peor aún? Porque si algo le duele al Señor, es que dudemos de Él. Si algo le duele a nuestro Señor Jesucristo, es que dudemos de su palabra, de su poder, de su grandeza. Y recuerda lo que dice la palabra, hermano, no podemos olvidar este punto clave. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermanos, hoy puede ser el día de la resurrección de nuestra fe. Hoy puede ser el día, o hoy tiene que ser el día, que nuestra fe se vuelva a levantar. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Leámoslo juntos. Dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Querido hermano, aquí hay algo que tenemos que entender. Mi fe decae cuando yo me alejo de la palabra de Dios. Yo te invito a que tú lo entiendas y que te quede claro, querido hermano, en tu mente y en tu corazón. Querido hermano que estás escuchando, querida hermana, joven, señorita, la fe del cristiano siempre va a decaer cuando yo me alejo de la palabra de Dios. Hermano, eso es un tiempo donde todos estamos orando, todos estamos cantando alabanza, donde todos estamos conectados con el Señor. Pero no puedes descuidar la palabra de Dios. Óyelo bien, la palabra de Dios es clara. La fe no viene por el orar, la fe no viene por la alabanza, la fe viene por la palabra de Dios. Yo te invito, mi hermano, que así como tienes tu tiempo de oración, lo cual es importante y lo tenemos que mantener, no lo podemos descuidar. Así como pones las alabanzas en Radio Bautista o en cualquier otro medio para adorar al Señor, no descuides la lectura bíblica, no descuides el escuchar sermones donde te predican la palabra de Dios, porque el Señor ha dicho algo, hermanos, que no lo podemos cambiar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué últimamente hay cristianos que están perdiendo la fe? Porque la fe de muchos cristianos ha decaído últimamente. La palabra de Dios no lo dice de una manera muy simple. Porque hemos descuidado nuestra lectura bíblica, porque hemos descuidado la palabra de Dios.
¿Cómo le hemos descuidado? Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Hermanos, si yo me dedico todo el día a oír noticias, si me dedico todo el día, querido hermano, solamente a leer lo que dicen los periódicos, lo que dicen las redes sociales, por supuesto, poco a poco el lugar de la fe lo va a ir ocupando el temor. Poco a poco, hermanos, el lugar de la fe lo va a ir ocupando la preocupación. Tenemos que tener claro, queridos hermanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedo entonces resucitar mi fe? ¿Cómo puedo este día, hermanos, comenzar a levantarme de nuevo en fe? ¿Cómo tu familia puede volver a levantarse en fe? Que ya no seas una familia temerosa, una familia angustiada, que abre con cuidadito la puerta. Yo no te digo que salgas de casa, quédate en casa, pero que en casa haya esperanza. Que sea una casa donde está dentro una familia que no sale por precaución, pero que tiene un corazón lleno de fe. Fe en el poder de Dios. ¿Cómo puedes tú y yo ser una familia de fe? La palabra de Dios nos lo dice, y vea conmigo en Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2, casi al final de la Biblia, cerca ahí de las cartas de Juan, de Pedro. Hebreos 12:2, un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor: ¿cómo tú puedes levantarte en fe? ¿Cómo tú puedes hacer que tu familia se levante en fe? Que hoy sea la resurrección de tu fe. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Óyelo bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo yo puedo, hermano querido y hermana querida, levantar mi fe? ¿Cómo yo puedo volver a levantar mi fe que ha decaído? ¿Cómo yo puedo, hermano, resucitar mi fe a partir de este día? La palabra de Dios nos dice: poniendo mi mirada en Jesús, aquel que ya murió en la cruz y aquel que también ya resucitó. Hermano querido, yo tengo que poner mi mirada en alguien que tiene victoria, en alguien que ha vencido la tumba, en alguien que ha vencido la muerte, y ese alguien es Jesucristo. Hoy puede ser el domingo de nuestra resurrección. ¿Pero cómo? Poniendo nuestra mirada, escuchando la palabra de aquel que ha vencido la muerte. El Señor dijo, hermanos: ¿por qué buscáis? Los ángeles dijeron, cuando las mujeres llegaron a la tumba, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano y hermana, las noticias te hablan de muerte. Jesús te habla de vida. Entiéndelo bien esta mañana. Jesús te habla de vida eterna. Las noticias siempre te van a hablar cuántos muertos han muerto en tal lugar, cuántos muertos en tal país, cuántos contagiados. Por supuesto que es bueno estar informado, pero tienes que entender que las noticias te van a hablar de muerte, pero Jesús va a hablar de vida a tu corazón. Recuerda, hermano y hermana, para que lo entendamos bien esta mañana, para resucitar, para que nuestra fe dé fruto, para que nuestra fe crezca, recuerda que el Señor comparó la fe ¿con qué? ¿Con qué comparó la fe Jesús? Dijo que la fe era como una semilla de mostaza. Y para que una semilla crezca y fructifique, necesita el agua. ¿Y esa agua qué es, hermano? La palabra de Dios. La semilla de la fe que Dios ha puesto en tu corazón no puede crecer ni puede fructificar si el agua de la palabra no llega a tu vida. Por eso, hermanos, para que este día nuestra fe se levante de nuevo, para que nuestra fe resucite, yo necesito la palabra de Dios. Número 2, hoy puede ser el día también, queridos hermanos, de levantar de nuevo nuestro ánimo. De levantar de nuevo nuestro ánimo. Creo que vamos en el día 22 o 23 de la cuarentena, si no me equivoco. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿cómo está tu ánimo? ¿Está decayendo tu ánimo? ¿Te sientes ya un poco triste, deprimido, desesperado, angustiado? ¿Han comenzado a invadir tu mente pensamientos derrotistas? ¿Ha comenzado a invadir tu mente pensamientos de enojo, de ira, de por qué esto no acaba, por qué esto no termina? ¿Prefieres estar solo dormido mejor y olvidarte de todo? Esos son señales de desánimo.
Son señales que tu corazón está siendo invadido por el temor. Un corazón desanimado es un corazón lleno de temor, de angustia. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 18:14. Hay un problema cuando el corazón pierde el ánimo. Hay un gran problema. Tú no lo tienes que permitir, querido hermano. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Vamos al libro de la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Míralo bien, mira qué precioso este versículo, hablando sobre el ánimo. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Oye bien, el ánimo del hombre puede soportar la enfermedad. Hay personas que por su ánimo y que no se quebranta pueden enfrentar y superar una enfermedad. Pero ¿quién puede superar la dificultad cuando lo que está quebrantado no es la salud, sino el ánimo? Hermano, qué tremendo. Un ánimo fortalecido, un ánimo que está totalmente, hermano, de pie, puede soportar y enfrentar la enfermedad. Pero ¿cómo yo puedo enfrentar un problema si lo que está quebrantado es mi ánimo? Por eso, hermano querido, si tú sientes que tu vida se ha desanimado, si tú sientes que el desánimo está llenando tu corazón, si posiblemente, querido hermano, tus pensamientos son de negativismo, si tus pensamientos, querido hermano, son de derrota, si tú ya no sientes ya posiblemente esperanza en tu corazón, hay un problema porque Satanás, porque eso no viene de Dios. Óyelo bien, hermano, el desánimo no viene de Dios. Tú y yo lo tenemos que entender. Jesús, el Señor le dijo a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Óyelo bien, esas son las palabras de Dios para su pueblo. No temas ni desmayes. Quiere decir, hermano, que el temor y el desmayo del ánimo no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de quién vienen? Contéstate tu corazón hoy mismo. Si el temor y el desmayo del ánimo no vienen de Dios, hermanos, ¿de quién vienen? Por supuesto que vienen del enemigo. Porque Satanás quiere tener un pueblo temeroso, desanimado. Porque dice la palabra del Señor, tú lo puedes leer en el libro de Números, que cuando el pueblo de Israel se desanimó en el desierto, lo primero que hicieron fue murmurar en contra de Dios. Eso es lo que Satanás quiere siempre de un corazón desanimado. Cuando el pueblo de Israel se desanimó en el desierto, comenzaron a murmurar de Dios, comenzaron a criticar a Moisés y dijeron, nos recordamos del pescado y los pepinos y los puerros que comíamos en Egipto. ¿Por qué no nos volvemos allá? Designemos un capitán y regresémonos a Egipto. Querido hermano, es un peligro tremendo cuando el corazón se llena de desánimo. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios, hermano y hermana, si tu ánimo ha decaído, si te sientes desanimado, hoy, domingo de resurrección, es un buen momento, hermanos, para volver a levantar nuestro ánimo. ¿Cómo? Como dice la palabra del Señor en Juan 11:25. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. ¿Qué necesita tu ánimo para volverse a levantar? Necesita acercarse a Jesús. Hermano, un cristiano que se aleja del Señor se va a desanimar siempre. Entiéndelo bien. Un cristiano que se aleja de Jesús, que se aleja de su palabra, es un cristiano que pronto va a decaer en su ánimo. No tendrá cómo enfrentar la prueba, no tendrá cómo enfrentar la dificultad. Por eso, hermano querido, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Acompáñenme en Mateo 28:20. Son palabras del Cristo resucitado. Hoy es domingo de resurrección y quiero leerte, hermanos, las últimas palabras que nos narra el Evangelio de Mateo. Las últimas palabras del Cristo resucitado en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20. Cristo ya había resucitado, se reunió con sus discípulos y antes de la ascensión, antes de volver al cielo y sentarse a la diestra del Padre, Jesús dijo estas palabras que te invito a que sean de ánimo para tu vida. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20.
El último versículo del Evangelio de Mateo, Mateo lo cierra dando palabras de ánimo, porque sabía que vendría una persecución. Cuando Mateo escribió esto, hermanos, ya la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. Ya la iglesia de Cristo estaba sufriendo los embates del Imperio Romano, siendo perseguida. Los discípulos eran muertos. Los discípulos eran capturados y los mataban, algunos decapitados, otros muertos a espada, otros apedreados, algunos crucificados de cabeza como el apóstol Pedro, como lo dice la historia. Por eso es que Mateo retomó las últimas palabras de Jesús, del Cristo resucitado, y dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y termina diciendo, amén. Así sea. Hermano y hermana, no te sientas desanimado porque hoy Dios está contigo. No permitas que el desánimo llene tu corazón, porque el Señor ha resucitado y Él dijo, no se preocupen, venga lo que venga, persecución, angustia, tribulación, enfermedad, pandemia, yo estoy con ustedes. Y cuando dan gloria a Dios por eso, hermanos, Él está contigo. Me gusta el Evangelio de Mateo, queridos hermanos, porque el Evangelio de Mateo en su capítulo 1 comienza en sus primeros versículos diciendo que viene a nacer un niño que se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y termina el Evangelio de Mateo diciéndonos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano y hermana, desde el principio hasta el final, los evangelios nos dicen una gran verdad para el pueblo de Dios. Dios resucitó a su Hijo para poder estar con nosotros todos los días. Y hermano, todos los días incluyen los tiempos de pandemia. Todos los días incluyen los tiempos de dolor. Todos los días incluyen los tiempos de muerte y preocupación. Hoy Dios está con nosotros. Levanta tu ánimo, mi hermano. Levanta tu ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida y la resurrección. Y Él le va a dar vida a tu ánimo también. Y para terminar, querido hermano, acompáñame en la palabra del Señor. Número 3. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. El Señor está hablando, hermanos, a una iglesia llamada Laodicea. Una iglesia que se considera que era muy rica, un lugar muy rico. Había producción de cosas medicinales. Había producción, tenían industria y era una ciudad muy rica que se llegó a sentir muy independiente, que no necesitaba del Evangelio, que no necesitaba de Dios. Y a la Odisea el Señor le hace un reclamo, que quizás sería el reclamo para muchos de nosotros. Quizás muchos de nosotros, porque los de la Odisea se llamaban laodicenses. Quizás hoy en día hay muchos cristianos laodicenses. ¿Por qué? Vea lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, que dice la palabra, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos y hermanas, hoy en día, o quizás antes de la pandemia, habíamos muchos cristianos laodicenses. Habíamos muchos cristianos tibios. No éramos fríos porque no nos habíamos alejado de la iglesia. Ahí estábamos el domingo. Ahí estábamos en nuestro cultito. Ahí estábamos religiosamente cumpliendo. Pero nuestro corazón estaba lejos de Dios. Querido hermano, querida hermana, hoy es el día en el cual tenemos que levantarnos del enfriamiento espiritual. Hoy es el día que tenemos que levantarnos del enfriamiento espiritual. No éramos fríos porque no nos habíamos ido para el mundo. Tampoco éramos calientes porque no estábamos involucrados de lleno en las cosas de Dios. Vivíamos un cristianismo tibio, como algunos le llaman, un cristianismo light, cristianismo superficial. Un cristianismo sin compromiso.
un cristianismo de iglesia, un cristianismo de día domingo, un cristianismo de ir al templo y sentirme cristiano hora y media y olvidarme de Dios toda la semana. Ese es el cristianismo que muchos de nosotros hemos estado viviendo. Y lastimosamente aún en tiempos de cuarentena y pandemia muchos seguimos viviendo igual. Tenemos el tiempo y no leemos la Biblia. Tenemos el tiempo y no hablamos con Dios. Hermano y hermana, este domingo de resurrección puede ser hoy. Óigalo bien, la palabra que estoy utilizando, puede ser hoy. El día que nos levantemos de nuestro enfriamiento espiritual. ¿Por qué le hago el énfasis de hoy? Porque, hermano, te quiero decir una verdad. El cristiano frío siempre busca una excusa. El cristiano frío, el cristiano tibio, siempre estará diciendo, no, es que el día que vuelva otra vez la iglesia a reunirse, yo voy a ir. No, es que yo me voy a levantar. Es que el primer viernes de milagro yo voy a dar un testimonio. No, mi hermano, no. No es el primer domingo en la iglesia, ni es el primer viernes de milagros en el cual tú te tienes que levantar. Es hoy. ¿Por qué? Porque tu enfriamiento espiritual o nuestro enfriamiento espiritual no comenzó alejándote de tu templo. Óyelo bien. El enfriamiento espiritual del cristiano no comienza alejándose de su templo, de su iglesia. El enfriamiento espiritual de todo cristiano comienza, como lo dice la palabra del Señor, en Mateo capítulo 15, versículo 8. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 8. El enfriamiento espiritual, hermano, volvernos cristianos tibios, no comenzó antes de la pandemia. No comenzó en la pandemia, no comenzó en esos últimos días que no te pudiste congregar en la iglesia, no. El Señor Jesucristo deja claro qué es lo primero que se aleja de Él. Dice la palabra del Señor, Mateo 15:8, dice de la siguiente manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es tu cuerpo el que estaba lejos de la iglesia, tu cuerpo quizás estuvo ahí, pero tu corazón nunca estuvo con Dios. Quizás nuestro cuerpo siempre estuvo ahí, quizás hasta de uniforme. Posiblemente anduvimos con uniforme de servidor, quizás de diácono o de pastor. Pero nuestro corazón estaba lejos de Dios. Por eso, hermano, todos, este mensaje no le digo a ustedes que están ahí viendo, no, yo que estoy predicando, los que estamos aquí en casa, queridos hermanos. Hoy tenemos que reconocer que muchos de nosotros hemos estado viviendo un evangelio light, un evangelio superficial. Hemos estado viviendo una relación con Dios tibia. Pero hoy es el día, hermanos y hermanas, en que puede ser nuestra resurrección, en que nos podemos volver a levantar. Posiblemente antes tú ya te habías enfriado y te volviste a encaminar, pero hoy te has vuelto a alejar. Hermano, hoy es el día de resucitar, de volvernos a levantar, de levantarnos de nuevo con la ayuda de Dios. Porque antes tú y yo habíamos dicho, hoy sí, pero ese hoy sí siempre va en nuestra fuerza. No, hoy ya no es el hoy sí, es hoy, de la mano de Dios, yo me voy a levantar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Vaya conmigo para terminar en Jeremías capítulo 24, versículos 6 y 7. Jeremías capítulo 24, versículos 6 y 7. Oye bien lo que va a hacer el Señor. Y lo puede hacer hoy mismo en tu vida y en mi vida. Dice la palabra, Jeremías capítulo 24, versículos 6 y 7. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué te dice el Señor esta mañana con este versículo? Yo voy a hacer que tu corazón se vuelva a mí. Y hermano, si esta pandemia está haciendo que nuestro corazón se vuelva al Señor, bendito sea Dios. Si al salir de esta pandemia vamos a dejar de ser desde hoy cristianos tibios,
y vamos a encender y avivar el fuego de Dios en nuestro corazón. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Querido hermano, hoy es domingo de resurrección, pero que no sea un domingo más, que sea el domingo de nuestra resurrección, de volvernos a levantar en nuestra fe, en nuestro ánimo y en nuestra comunión con Dios. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, pidamos la bendición del Señor. Amado Padre, gracias te damos, Dios mío, por habernos hablado. Gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Señor, hoy aceptamos tu llamado. Queremos que hoy sea el domingo de nuestra resurrección, de levantarnos en fe, de levantar nuestro ánimo y de levantarnos de nuestra tibieza espiritual. Bendito Padre, te suplicamos que nos ayudes a volver nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón vuelva a ti. Ya no queremos seguir poniendo excusas. Ya no queremos seguir diciendo cuando volvamos de la pandemia, cuando volvamos de la cuarentena. No, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Tú que me estás viendo, querido hermano, tú que estás escuchando este mensaje, hoy, no es mañana, no es cuando salgamos de la cuarentena, no es en mayo, hoy es el día de levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso yo te quiero hablar a ti directamente, mi querido hermano, que tú puedas, hermano y hermana, que tú puedas invitar hoy a Jesús a tu corazón. Y si sientes que te habías alejado, y si sientes que te habías apartado y te habías enfriado espiritualmente, yo te quiero invitar que ahí donde tú estás, tú puedas tener un encuentro con el Señor. Que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón. Ora conmigo. Si tú nunca le has recibido, por favor hazlo hoy. Y si tú sientes que tu corazón se había alejado de Dios y te habías enfriado espiritualmente y estabas viviendo un cristianismo mundano, un cristianismo tibio, no tengas pena. Ora conmigo y digámosle: Señor, aquí vengo de nuevo, con humildad, te necesito, lléname de ti. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti hoy, venimos de nuevo a ti. Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberme alejado de ti. Soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname por haberme alejado, perdóname por haberme enfriado. Perdóname porque mi corazón se apartó de ti. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Señor Jesús, por recibirme hoy como tu hijo y por recibirme de nuevo en tu casa, porque vuelvo como el hijo pródigo, porque vuelvo como el hijo que se alejó. Gracias, bendito Señor. En tu nombre te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén y amén. Si tú has orado, bienvenido a la familia de Dios. Te invito a que busques siempre del Señor a través de la oración, en la lectura bíblica. Y no se te olvide, querido hermano, que a cualquier situación, Jesús es la solución. Padre, bendícenos, llénanos de ti. Bendice, Señor, nuestro municipio de Santo Tomás. Bendice cada familia. Bendice, Señor amado, cada hermano y hermana que se conectó hoy a la transmisión de la iglesia en línea. Danos tu protección y tu bendición. Cúbrenos con tu sangre y permítenos tener un día domingo en victoria, adorándote, tomando la Santa Cena a las 4 de la tarde, porque es en tu nombre glorioso que te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, queridos hermanos. Qué bueno que nos ha acompañado el día de hoy en nuestro culto de las 10 de la mañana. Nos vemos, no se le olvide, 3 de la tarde, jóvenes en victoria, 4 de la tarde, nos conectamos un momento a la transmisión de la Santa Cena en nuestra iglesia central y volvemos a las 5 de la tarde a nuestro culto de cierre de día domingo. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos.